Hola, en este video quiero explicarles cómo lograr hacer vallas más grandecitas como esta y más chiquitas con el mismo hilado, exactamente con el mismo hilado. Es muy sencillo, tomamos una cierta cantidad, en este caso no hace falta que sea mucho, vamos a calcularle, no sé, un par de metros aproximadamente. Y vamos a cortar nuestra hebra. Muy bien. Después, con este vamos a hacer directamente la vallita más grande. Pero ahora quiero hacer la vallita chiquita. Y les quiero enseñar cómo lograr una hebra más finita con el mismo hilado. Es muy sencillo. Perdón. Si ustedes se fijan, esta hebra, este hilado tiene 4 hebras. A ver si se llega a ver bien. Tiene 4 hebras. 1, 2, 3, 4. Entonces le vamos a sacar de a una, despacito, tirando y acomodando, tirando y acomodando. Así es como se hace, sobre todo la primera hebra, porque le vamos a sacar 2 hebras. Tiran un poco y acomodan, tiran otro poco y acomodan. Después lo que sacan, la hebra que sacan, no la tiren, la unen con la otra y se reutiliza. Acá no solo recuperan, o sea, no solo afinan el material, sino que recuperan lo que sacan. Seguimos sacando, acomodan un poco y así hasta llegar al final de la hebra. Que ya sale. ¿Ven? Ahí ya terminó de salir. La dejan a un costado. Ven que ahora me quedaron 3 hebras. Agarran otra hebrita más porque yo la quiero de la mitad del tamaño. Si ustedes tuvieron un material de 3 hebras, a lo mejor con sacar una es suficiente. A mí me resulta demasiado grueso, entonces preferí sacarle 2 hebras. Pero eso va en gusto de cada uno. La segunda hebra sale incluso más fácil. Tampoco es difícil, sinceramente, es solamente tener un poquitito de paciencia. Pero como no es mucho lo que necesitan, serán, no sé, 2 metros, 3 a lo sumo, para estar cómodas y seguras de que no se van a quedar sin material. Y además tienen que dejar una colita lo suficientemente larga como para poder después coser. Ahí salió la segunda hebra. Entonces después lo que hacen con la otra que sacaron, sencillamente la unen y después la pueden tejer para hacer otra vallita. ¿Ven? Hacen así y después de acá sacan otra vallita. La tejen así doble y ya. Entonces acomodan un poquitito. Y ahora estamos en condiciones de tejer nuestra vallita, la chiquita. Vamos a dejar un pedacito de hebra lo suficientemente larga como para después coserla. Coserla al arbolito, a una hojita de muérdago, como tengo acá, que si quieren, acá les dejo la hojita de muérdago para que la hagan. O a donde ustedes necesiten o quieran. Muy bien, ¿qué hacemos? Un nudo deslizado. Ahí tenemos un nudo deslizado, tomamos una aguja acorde, en este caso yo uso la 3,5. Y ahora ¿qué van a hacer? Hacen 1, 2, 3 cadenas.
Ahora se van a la primer cadena y van a hacer 4 medios puntos, todos en el mismo agujerito. 1, 2, 3 y 4. Y ahora, sin esconder la hebra, porque ya les digo, me va a quedar para coser, unimos con nuestro primer punto como si fuera un tejido circular, porque vamos a tejer en circular. Muy bien, sin hacer ninguna cadena de subida ni nada, vamos a hacer ahí mismo 2 medios puntos, 1, 2 medios puntos, y en los siguientes puntos, o sea en los 4 siguientes, 2 medios puntos más, o sea van a tener 8 en total. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y en el último punto 2 más, 7 y 8. Y otra vez nos unimos con un punto deslizado en nuestro primer punto para cerrar la vuelta. ¿Sí? Acuérdense que este es nuestro derecho, así que se va a ir doblando esto. Muy bien, ahora hacemos un punto en cada punto. Acá mismo hacemos un medio punto, ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto 8. Y ahí nos unimos a nuestro primer punto. Muy bien, ven que ya va tomando formita. Ahora vamos a hacer disminución, pero no la disminución típica. Vamos a hacer un punto sí, un punto no. Entonces hacemos nuestro primer punto acá mismo y nos saltamos el siguiente y pasamos al otro. Ese sería nuestro segundo punto. Pasamos el siguiente hasta el otro. Dejamos uno sin tejer, nos vamos al otro. A ver que acá me quedó muy largo. Ahí está. Ahí van 3. Pasamos uno sin tejer. Y acá hacemos el último 4. Muy bien. Ahora nos unimos, corro esto acá, nos unimos otra vez a nuestro primer punto. Acá. Con un punto deslizado. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora lo único que nos queda por hacer es sacar la hebra. Fíjense que yo con 2 metros, 2 metros y medio me recontra sobró. Si quieren lo pueden cortar para mayor tranquilidad. Pero les quería mostrar cómo no lleva prácticamente nada de material. ¿Correcto? De todas formas, esto ahora lo que van a hacer es enhebrarlo. Bueno, justo no tengo la aguja a mano, pero lo pueden hacer con el crochet tranquilamente. Lo que van a hacer es ir pasándolo
para ir cerrando. Hay que cortar un poquito la hebra para que no sea tan larga. Pueden pasarlo así. Lo van pasando por los distintos lugares para cerrar la valla. Así nos queda más cerradita, ¿ven? Y después es cuestión solamente de acomodarla al formato que ustedes quieren. Y así nos queda una valla chiquitita. Ven que queda mucho más chiquita que esta otra hecha con el mismo material. ¿Ven? Queda una valla muy chiquitita. Sencillamente la acomodan al formato que ustedes quieren y ya es suficiente. Después utilizan esto para unir a donde necesiten, cortan el excedente y ya está. Y ya tienen su vallita. Lo mismo hacen con el material más grueso y les va a quedar más grande la vallita. Y eso es todo. No hay mayor ciencia. Nos vemos en un nuevo video.